Morada Noticias, una herramienta ciudadana para hablarle al poder y mapear el placer. Hola, hola, bienvenidos de nuevo a Morada Noticias, su herramienta ciudadana para vigilar el poder y mapear el placer de Medellín. Hoy traemos mucha conversación de arte, ciudad y amar, mientras contamos acerca de esa realidad descorazonadora sobre la cual hacemos resistencia siempre. Las voces de los soñadores se unen de nuevo en este mediodía de lunes para conversar con ustedes mientras almuerzan, mientras van a sus lugares de trabajo, mientras estudian, incluso aquellos que nos escuchan en diferido mientras van a dormir. Buenas tardes a mis compañeros realizadores en cabina, George Varela, el reportero de Morada Noticias en la calle, y Dani Arbeláez en la magia de la consola. Buenas tardes a todos los que se conectan a esta hora 1290 AM, La Voz de las Estrellas, a nuestra página web www.morada.co/radio y a nuestro Facebook Live en la fanpage de Morada Colectivo. Recuerden que estamos muy pendientes de ese chat en nuestra página web, de los comentarios en redes sociales y de nuestro número de WhatsApp 350-666-8436. Por ahí nos pueden escribir, mandar información que quieran que profundicemos en este su noticiero y también clasificados que quieran promocionar por las ondas sonoras de Morada Noticias. Hola, hola, George Varela, ¿usted estaba alegando que era el reportero de qué? Reportero ignorado de esa ciudad. El reportero ignorado. Estamos muy consternados en este noticiero por la actitud de ciertas partes de la administración municipal que a veces no nos paran bolas. Ya estamos tomándolo un poquito personal, pero les contaremos mucho más que nos sucedió esta mañana cuando estuvimos compartiendo con nuestro queridísimo alcalde en una rueda de prensa. Bienvenidos a Morada Noticias. Las voces de los soñadores se unen para preguntarle al poder. Acá empieza tu noticiero, una herramienta ciudadana. Como les contábamos, les traemos información de lo que sucedió en la ciudad este fin de semana. Tuvimos un fin de semana altamente violento y por supuesto le pedimos cuentas a la Secretaría de Seguridad qué sucede con los homicidios en esta ciudad, específicamente qué sucedió con un caso de lo que parece ser un feminicidio y qué le contestaron a George Varela, o mejor, que no le contestaron. También hablaremos de movida política hoy porque salió una nueva encuesta de intención de voto a la alcaldía de Medellín publicada en el periódico El Colombiano, donde van punteando 3 candidatos que es posible que se comporten igual con la oposición y los medios de comunicación alternativos el próximo cuatrenio. Estoy hablando de Alfredo Ramos, Daniel Quintero y Santiago Gómez. Además de eso, Chaman Mori nos da su percepción acerca de esta nueva encuesta, y hablando de El Colombiano, se denuncia a través de un canal de opinión del espectador un caso de presunto abuso sexual a una periodista. También hablaremos en la sección de deportes de lo que sucedió en el partido Medellín Millonarios este fin de semana, un acto violento también al que le pedimos cuentas al alcalde, y les contaremos de una maravillosa experiencia que tuve la oportunidad de presenciar este fin de semana en el espacio territorial de capacitación y reincorporación de Dabeiba, Antioquia. Lunes de economía, hablaremos un poco del consumo de la literatura y qué tanto estamos dispuestos a apostar por comprar libros caros. Gracias a nuestra campaña contra la xenofobia les traemos hoy un podcast breve, un abrebocas de lo que será una serie de programas que se emitirán durante esta semana después de Morada Noticias acerca de venezolanos, la percepción de la ciudad que tienen de la ciudad de Medellín, y también sus apuestas artísticas. Les contaremos de los cierres viales que habrá gracias a una caminata hoy en contra de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, y además hoy celebramos el Día de la Visibilización de la Bisexualidad. Continúen en Morada Noticias para que sepan, bajo las voces de los soñadores, la actualidad.
Un minuto de vida porque nada justifica el homicidio. A esta ciudad lo que le hace falta es un minuto de vida, algún día, cada hora con sus 60 minutos. Este fin de semana en la ciudad de Medellín fueron asesinadas 7 personas. El viernes 20 de septiembre fue asesinado Johnny Arley Flores Marín y Sergio Hernán Arroyave Ospina, de 42 años. El primero y el segundo no reporta edad, en el barrio Campo Valdés número 2, en la comuna 3. También fue asesinado Vladimir Antonio Carrasco Suárez, de 39 años, en el barrio Prado, comuna 10 de la ciudad. El día viernes también fue asesinada Sara Patricia Velázquez Gaviria, barrio Las Playas, comuna 16 de Medellín. Y ayer domingo 22 de septiembre fue asesinado José Arley Arbeláez Rodríguez, de 41 años, en el barrio Campo Valdés número 2, comuna 3. Un hombre no identificado en el barrio La Loma del corregimiento de San Cristóbal. Y Aldair Romaña Palacios, en el barrio Los Mangos, comuna 8 de la ciudad. En los 266 días que van transcurridos del año han sido asesinadas 476 personas, 476 seres amados que nos harán falta cada hora y cada día en esta ciudad. Queremos dedicar un minuto de vida porque nada justifica el homicidio. Un tanto más solos, más desconectados, más distraídos y atareados. Jornadas laborales de explotación, vidas perdidas en el miedo, en la congestión vial. El Estado no nos deja enamorados. Un tema que hay que siempre agarrar con pinzas, no solamente desde el cubrimiento periodístico, sino también de la misma opinión pública y de las autoridades, es el feminicidio, esta tipificación relativamente nueva en los asuntos penales de la justicia colombiana, cómo saber si un feminicidio es feminicidio o no, y cómo a veces percibimos el afán de las autoridades, tanto policiales como judiciales, de ir hasta las últimas consecuencias para probar que el asesinato de una mujer no fue feminicidio. ¿Qué sucedió con el caso que nos reportaba Dani desde el informe del CISC este fin de semana, York? Sí, resulta que fue asesinada una mujer por su compañero sentimental, es Patricia. Dani. Sara Patricia Velázquez Gaviria, de 59 años, en el barrio Las Playas, comuna 16 de la ciudad. Le preguntamos y se le preguntó al alcalde de Medellín sobre lo que está aconteciendo, además de, por ejemplo, este fin de semana que lamentamos 7 homicidios y feminicidio. ¿Qué es lo que está pasando en este momento con los feminicidios en la ciudad? Y esto es lo que nos responde. Es un drama. Cada vida que se pierde es un drama como sociedad y no hay justificación alguna. A hoy vamos con tendencia a la baja en homicidios en la ciudad por la operatividad. Recuerden que la ciudad tuvo un primer semestre difícil por enfrentamiento entre estructuras criminales luego de la captura
de todas estas jefes y cabecillas de estructuras criminales, ellos se enfrentan por buscar el poder y el control. Y ahí hay un porcentaje importante de homicidios, casi un 70-80% de los homicidios que presentan son por enfrentamiento entre integrantes de estructuras criminales. Pero hay un porcentaje, aproximadamente un 20%, que son temas de convivencia. Homicidios entre parejas, amigos, familiares. No puede ser que los días más violentos del año sean el Día de la Madre, el Día del Amor y la Amistad. No puede ser. O sea, es una reflexión que hay que hacer. Mira, yo lamento mucho, especialmente el fallecimiento también y la muerte de nuestras mujeres. El maltrato contra nuestras mujeres y contra nuestros niños se tiene que acabar. Y aunque hay disminución también en el tema de feminicidios, cada caso tiene que doler. Y yo vuelvo y lo digo, mire, así vayamos hoy con tendencia a la disminución. La única cifra aceptable en homicidios es 0. Esa es la única cifra aceptable. Un solo caso de homicidio nos tiene que doler, sea la razón por la que se da. Bueno, qué pensar y qué decir ahí también de la baja, de la tendencia a bajar. No sé si el alcalde está en un baile de reggaetón. Yo creo que puede estar de pronto empericado, metafóricamente hablando. Yo creo que es una cosa muy, muy tremenda y bueno, es claro que en los últimos días hemos tenido menos homicidios que en el primer semestre del año, porque el primer semestre del año fue bastante crudo, pero que estos días tengamos menos homicidios no quiere decir que la política de seguridad de esta administración, del alcalde Federico Gutiérrez y su secretario de Seguridad Andrés Son, esté funcionando o vaya a dar resultados. Y también es que tenemos que pedir claridades, porque no podemos olvidar que hubo una suba bastante alta en 2017 en el tema de los feminicidios y que esta administración no ha dicho nada al respecto. Y como decía Santiago Gómez el martes pasado en su entrevista, qué pena que vuelva y lo nombre, creo que no voy a superar esa entrevista nunca, que decía como ay, no atender a las víctimas durante un mes no quiere decir que la administración no haya hecho nada el resto de meses. Pues nosotros creemos todo lo contrario. Ni siquiera eso, sino que dice que Medellín sí va por buen camino aunque no atiende a sus víctimas. Exacto. Nosotros creemos todo lo contrario, y el hecho de que por estos días estemos teniendo varios días consecutivos sin homicidios, no quiere decir que todavía no nos acordemos en este momento que en 2017 el tema de los feminicidios estuvo bien alto y que la administración no ha dicho nada al respecto. No nos vamos a olvidar tampoco que el primer secretario de Seguridad fue capturado por tener nexos con bandas criminales. No nos vamos a olvidar tampoco que empezaron a buscar a los 3 chicos que fueron desaparecidos en la Comuna 13 solo hasta el día 53 de que estaban perdidos. No nos vamos a olvidar de absolutamente nada de eso. No nos vamos a olvidar tampoco que cada que ponen en Twitter uno a uno van cayendo. Pues eso demuestra que es una mala administración y que en seguridad no tienen imaginación, y que esta política de seguridad es un total fracaso, y que por más que hagan promedios y amañen las cifras para que den mucho mejor que administraciones pasadas, es una administración que nos hizo devolver muchísimo. Es que es muy conveniente decir que sigue siendo lo más bajo. Es también en parte como que nos digan de frente, es que no la cagamos tanto. O sea, aunque veníamos una tendencia a la baja, es que no la arruinamos tanto, pues porque de todas maneras seguimos siendo los más bajos. Pero ese asunto de ser los más bajos es que recibimos una tasa de 20 personas asesinadas por cada 100.000 habitantes y se va en una tasa de 26 esta administración. Y no hay ningún candidato a la alcaldía de Medellín que se comprometa a reducir de nuevo la tasa de homicidios, excepto Juan David Valderrama, y se comprometió a hacerlo solamente en 2 puntos. Entonces hay reflexiones que tenemos que hacer a la hora de elegir. La invitación de Morada Noticias siempre es a votar por la vida y no por el miedo.
Bueno, A y la propósito- tasa es una cosa compleja, pues yo creo que también tener ese compromiso, pues por ejemplo el compromiso que hizo Fico al principio de su gobierno, que era llegar a 15, era un compromiso muy loco, porque yo creo que ningún alcalde pues puede controlar así, pues como tan estrictamente una tasa de homicidios de una ciudad, pero sí puede pensarse políticas de seguridad preventivas y que realmente funcionen para proteger la vida de las personas en la ciudad. No es un control total del alcalde, como dice Dani, controlar la tasa de homicidios, pero sí desde el discurso ejemplificar. Sí. Vamos a ver mucho de lo que fue el discurso del alcalde este fin de semana, también con el caso de violencia en el estadio, pero hacemos ahí un salto a hablar de cómo se mueve estas intenciones de voto para la alcaldía de Medellín en estas elecciones de octubre. El próximo 27 de octubre saldremos de nuevo a las urnas a elegir el próximo administrador de la ciudad. Y lo preocupante es que las 3 personas que encabezan esta encuesta, publicada hoy en el periódico El Colombiano, también son un poquito esquivos con la oposición y los periodistas independientes. Hablemos primero, antes de contar los resultados de esta encuesta, en qué consistió la rueda de prensa hoy, York, y también es necesario decir, aunque por imparcialidad no hablamos mucho del rol del periodista, pero también es necesario decir qué pasa con nosotros en las ruedas de prensa de la alcaldía. Sí, hoy se estuvo conversando directamente, la rueda de prensa fue para presentar ante los medios, presentar entre comillas, porque también ahí tengo una crítica fuerte, que desgaste tan grande haciendo un show para decirle a un pelado y que pues a mostrar incluso visiblemente a un pelado, un ser humano que puede cometer también errores, que no creo, pues no estoy justificando ni le doy valor a lo que hace él, porque obviamente no se debía hacer, pero se está haciendo tremendo show por parte de la administración, que por pendejadas hace shows, visibilizando la cara de esta persona. Listo, si lo identificaron, se lleva el caso a la fiscalía y se hace el tratamiento pertinente, pero entonces lo ponemos incluso por encima de 7 homicidios, entre ellos un feminicidio también, que ocurrió este fin de semana. Eso es desastroso. O sea, yo estaba supremamente, tenía un montón de preguntas en la rueda de prensa precisamente por eso, porque lo que hacían era hablar un montón de que las cámaras que hay en el estadio cogieron a este bandido, así como habla esta administración. Y la pregunta, incluso la primera pregunta que tenía era cuántas cámaras en la ciudad están ayudando a salvar las vidas de las personas. Lo que aconteció directamente es que estuve levantando la mano. Inicialmente la comunicadora de la alcaldía me dice: listo, vas al final porque ya hay muchos adelante. Me quedo tranquilo, espero. Luego ella se me acerca y me pregunta: ¿sobre qué vas a preguntar? Y yo: sobre homicidios. Se devuelve, me dice: listo, eso va al final, porque vamos primero a hablar de lo del estadio, y al final ignoran pues mi palabra, y después de que ya supuestamente yo tenía mi turno asegurado, simplemente cierran la rueda de prensa y yo no alcanzo a preguntar. Y la verdad, para contarle a los oyentes de por qué York está tan enojado hoy, es porque eso nos ha pasado muchas veces. Siempre a los primeros que llegan y encima, y es un caso, incluso hoy en específico, absolutamente a nadie le preguntaron sobre qué iba a preguntar, y a nosotros sí nos llegan de una a decir. Muchas veces pasa que sí le preguntan a las otras personas, pero si ya esto no es una casualidad, ni mucho menos, pues es un tema de que se le pase a alguien o no, es que con nosotros sí la tienen montada, de que siempre nos tienen que preguntar qué es lo que nosotros vamos a preguntar, y ya es la segunda vez que me censuran, pues que eso también me molesta. O sea, ya pasó incluso también en una rueda de prensa de EPM con el alcalde de Medellín, donde también la misma comunicadora, cuando yo tenía una pregunta, lo que me dijo al final es: pásame la pregunta por WhatsApp, que nosotros se la pasamos al alcalde y luego se la responden. Y hasta el sol de hoy, a mí también me ha pasado mucho. York cuenta 2 ocasiones, yo cuento 3,
una vez en el Hospital Pablo Tobón, que presentaron unas capturas, Policía y Secretaría de Seguridad, también otra vez en el Consejo de Medellín con el secretario de Medio Ambiente, al que tampoco pude preguntarle nada, y una vez más en una rueda de prensa en la alcaldía, ahí como en el hall de la Alpujarra también, cuando estaban presentando capturas, y entonces yo pienso cuál es la necesidad de controlar esa respuesta, si se supone que el alcalde debe ser una persona capacitada para contestar cualquier recuento, más bien cualquier rendición de cuentas de la ciudad. ¿Y por qué preguntarle a los periodistas, en especial a los periodistas independientes, qué van a preguntar? Yo, como Yorkie dice, nunca he visto que a algún otro colega le pregunten qué va a preguntar. No, si es Caracol, RCN, Telemedellín, haga lo que quiera. Y eso nos dice mucho de cuál es la posición de otros medios de comunicación de replicar los discursos del poder. Como ciudadanos debemos ser muy críticos, y por eso este noticiero siempre está dispuesto y abierto a la crítica también de nuestros oyentes, también de las informaciones que construimos día a día para ustedes. Pero para concluir el tema electoral, ¿cuál es el resultado, muchachos, de esta encuesta que recientemente salió en una alianza de medios? El Colombiano, La República, RCN y El País de Cali contrataron a esta percepción, esta encuesta que mide la intención de voto de los medellinenses. ¿Quién va a la cabeza? Alfredo Ramos va ahí a la cabeza de esas encuestas. Luego le sigue Daniel Quintero y luego le sigue Jesús Aníbal Echeverry, pues que ya no está en la contienda, estaba hasta este fin de semana, pero se le adhirió Alfredo Ramos. Sí. Luego sigue Santiago Gómez, Juan Carlos Vélez, Beatriz Elena Rabe, luego Víctor Correa, luego Juan David Valderrama, que me sorprendió eso, pensé que iba a estar un poquito más adelante. Él empezó muy arriba, ¿no? Y ha estado como bajando. Gema María Mejía, está después de Valderrama, Jairo Herrán Vargas, Luis Guillermo Hoyos, Jorge Orlando Gutiérrez y de último está Luis Fernando Muñoz. En la encuesta también se le preguntó bueno, es una encuesta que también es un poquito random. Sí, es súper random porque además apenas es a 600 personas. Entonces como que no sabemos si esta sí es una muestra significativa de la intención de voto, y también si solo está midiendo el voto de opinión, porque recordemos que el voto de opinión es este voto que se genera por la información que llega de los medios de comunicación y por la lectura de los ciudadanos que leen los programas de gobierno, pero muchos de los electores en esa contienda puede que no sean llevados por el voto de opinión, sino por otro tipo de estrategias que utilizan los candidatos para persuadir. Y bueno, hubo otra pregunta bien interesante que tiene que ver con la confianza, y es: si tuvieran que dejar el cuidado de sus hijos en manos de uno de estos candidatos, ¿a quién se lo recomendaría? Entonces está de primero Daniel Quintero, de segundo Alfredo Ramos, de tercera Beatriz Rabe. Me sorprende que no esté de primera. Sí, tan madre que es. De cuarto Jesús Aníbal Echeverry, de quinto Santiago Gómez, ¿cómo se les ocurre? De sexto Juan Carlos Vélez, de quinto Víctor Correa y de séptimo Gema María Mejía. Eso en cuanto a candidatos, pero realmente la respuesta que está de primeras es a ninguno. El 49% de estos encuestados contestaron a ninguno y 7% no tienen hijos. Es decir, no hay a quien dejar por ahí en mano de esa gente tan miedosita. También yo no le dejaría ni mis gatos. A ninguno. Ahogarían los datos en medio de la polución. Sí, no, todo mal, no, mis gatos los cuido yo.
Una información fresquita antes de escuchar qué piensa Chamán Mori acerca de las encuestas. Ya el área metropolitana activó estado de prevención para contrarrestar la contingencia del mes de octubre en cuanto a calidad del aire y situación ambiental en Medellín. Se extiende el pico y placa en horarios. No mucho, sobre todo la medida está haciendo hincapié entre camiones y volquetas, que solamente van a poder circular después de las 8:30 de la mañana y hasta las 5:30 de la tarde. De modelo anterior o igual a 2009, desde las 8:30 hasta las 4:30 p.m., no hay como mucha extensión ahí, no sabemos qué tan efectiva será esta medida, pero mientras tanto, pues al menos ya hay un pronunciamiento del área metropolitana. Vamos a ver si en octubre nos ahogamos tanto que van a tener que activar estado de alerta roja, como siempre sucede, como nos hemos acostumbrado a que no atiendan este problema del aire en Medellín. ¿Qué piensa Chamán Mori sobre la nueva encuesta de intención de voto de candidatos a la alcaldía? Hay una conspiración para que yo, Chamán Mori, no aparezca en las encuestas. ¿A usted no les parece muy sospechoso que ninguna encuesta me nombre? A ustedes si le están preguntando por Chamán Mori, es que si el encuestador no pregunta, por ahí empieza la trampa. En una encuesta que yo hice con mis amigos, voy ganando. No me vayan a joder con eso de las muestras y de las cosas técnicas. De hecho, doblo al segundo en esa encuesta, que es Chucho Ramírez. Pero estoy dispuesto a hacer acuerdo programático. Si Beatriz se compromete a no hacer ni mierda en estos 4 años, me uno a su campaña. Todos peleles desesperados para juntarse y yo con toda la plaga tomarme el poder con ustedes. Valderrama y Quintero buscando a Rabe. A algunos le duele mal Quintero. Quintero se siente, digamos, que es el más bonito de todos. Pero yo soy el único feminista que es capaz de poner a gobernar una mujer. Amigo, que me dejen en mi hamaca, pero Beatriz, si vos te querés desvelar y querés trabajar muy duro esos 4 años, lo único que necesito es ese gran acuerdo programático que diga no vamos a joder como gobierno en estos 4 años. Igual vamos a ganar con todas las parceras, si hay acuerdo programático o no. Vote por Chamán Mori para no hacer ni mierda. There are no answers. Only a bad doubt. Yo creo que es más significativa, la encuesta de Chamán Mori que esa de 600 ciudadanos. Yo creo que Chamán Mori tiene bastantes amigos. Los punqueros son bastantes en Medellín. ¿Cuántos punqueros hay en Medellín? Eso ya es harta gente. Yo creo que sí, le creo a esa encuesta. Además hay que ver como también el asunto torcido, atreviéndome aquí un poco a aseverar, y es que El Colombiano es un diario que llega a muchas personas y tiene mucho poder. Entonces, ¿qué significa? Que aunque sean 600 personas y eso esté por allá en la muestra con letra chiquitica y que grandísimo esté el resultado de que va a ganar Alfredo Ramos, pues que mucha gente va a leer el periódico hoy y va a decir, ay, juepucha, voy a tener que votar por el que va a ganar. Claro, no, eso es... Sí, voy a tener que votar por el que están diciendo que va a ganar, y otros vamos a empezar a pensar, hay que votar por el menos peor. Entonces ahí ya todo empieza mal. No, sí, el asunto del voto en contra, que yo creo que muchos nos lo estamos pensando seriamente, y es, ¿realmente queremos otra vez una alcaldía del centro democrático, uribista, derechista? Es que ese es el asunto de decir, juepucha, yo tengo que votar en contra de Uribe y de que Uribe se tome de nuevo esta ciudad. Porque realmente si están votando por Alfredo Ramos o si están pensando en votar por Alfredo Ramos es por 2 cosas, o porque es el de Uribe o porque es hijo del papá. Y de la mamá. Y hablando de poderosos, ¿qué denuncia hay contra el periódico El Colombiano, Dani, que se publicó a través del canal de Las Igualadas, esta estrategia de opinión del periódico El Espectador?
Bueno, ahí primero tengo que decir que, no sé, el espectador fue pucha, yo creo que yo ya lo había dicho acá en el noticiero o bueno, en algún momento en esta emisora, y es que no sé qué pasó con el espectador, pero todo el tema de la puya, de las igualadas, está presentando ahí pues como un nuevo panorama en el periodismo que es muy valiente y que me gusta mucho. También tengo todavía un poquito de recelos con el espectador porque igual hay otro tipo igual de ese periodismo que tuvo que salir. De ahí otro video que era similar, pero bueno. En Las Igualadas salió la denuncia de una periodista de El Colombiano que denuncia a su jefe inmediato por acoso. El Colombiano da una respuesta pues que lo deja a uno un poquito pálido y bueno, ahí está la cosa, ahí empiezan a jugarse un montón de cosas en redes sociales, en medios. Yo creo que lo principal es que se haga la denuncia. Yo creo que están pasando varias cosas ahí. Uno es que las redes sociales se están convirtiendo en ese espacio para hacer la primera denuncia y obviamente ahí nos tenemos que apoyar todas, pues el tema del Me Too yo creo que es muy importante y es que es como digamos como el primer espaldarazo para decir te creemos, o sea, te creemos y culturalmente te estamos apoyando. Pero también hay que migrar también a la justicia pues del Estado, porque muchas veces estas denuncias no finalmente se quedan en redes sociales y en redes sociales se empiezan a perder un poquito. Yo sé que es difícil y que hay un montón de cosas ahí con el tema de la denuncia, un Estado ineficiente, un Estado burocrático, que nos lo muestran también el tema de los feminicidios, pues que muchas veces las mujeres que son casos de feminicidios llevaban 4, 5, 6 denuncias a su pareja sentimental y aún así hoy son un caso de feminicidio, entonces como que no hay confianza ahí, pero también este tipo de acoso laboral y que tiene que ver precisamente con el hecho de ser mujer y tener y ser subalterna de un hombre, también se tiene que ir a un juicio. Yo creo que eso es muy importante. Contanos lo que contesta el colombiano. Pues el colombiano dice que por ser un asunto por fuera de las instalaciones del periódico y además de horarios laborales, pues que no está capacitado para hacer las investigaciones pertinentes y que además en este proceso de denuncia que hizo la periodista empezaron como a preguntar ahí por los laditos y cómo estaba vestida y a qué hora fue y por qué hizo tal cosa, este asunto como de querer investigar a la presunta víctima. Esa es como la actitud del periódico y decir no investigo porque no soy la fiscalía es también como un asunto de evasivas. Y hablando de evasivas también comentan en el video del espectador que lo separaron de turno, simplemente pusieron a la periodista en otro turno con otro jefe. Sí, y hablando de eso es muy importante también que pues que exactamente no es un tema solamente del Estado, un tema judicial de que las mujeres vayamos a denunciar frente al Estado y que bueno, ojalá el Estado se vuelva operante en este tema, sino también un tema de las empresas, cómo las empresas deberían tener políticas de seguridad y políticas de género y políticas de prevención de estas violencias y uno tiene que mirar eso también ahora cuando se va a vincular a ser empleado de alguna organización. Creo que es súper importante porque deja mucho que decir que el colombiano, que es una empresa que lleva tanto tiempo, que tiene tantas periodistas, porque yo creo que son bastantes más mujeres que hombres, sí, no tenga una política de género que cuida a sus empleadas y a sus empleados también. Este tema también hay que tomarlo con pinzas porque se desvirtúan mucho las denuncias de las mujeres y sobre todo cuando la denuncia resulta ser falsa, pues nos hace mucho daño respecto a las denuncias que sí son ciertas, las deslegitiman. Pero desde Morada Noticias queremos decirle a Vanessa, la periodista que denunció este caso, pues que estamos con ella, que
le damos fortaleza aquí también esta mayoritariamente cuota femenina, que sabemos que es una situación compleja en los medios de comunicación y que no solamente pasa en los medios, sino que también sucede en otros entornos laborales. Y para las instituciones públicas, privadas, periodísticas, a toda víctima hay que creerle, sin importar nada. Al menos de antemano, y dándonos el lugar a una investigación independientemente, sobre todo si es una institución laboral, de si no son la institución judicial. Una pausa en la movida informativa, en este contenido de actualidad diaria, para conversar sobre qué está pasando con el fútbol de nuevo, porque es un tema que, como mueve tantas fibras de la sociedad, nos interesa estudiar y comentar en Morada Noticias. El cotejo, el fresco, las banderas, el movimiento. Deportes en Morada Noticias. El alcalde de Medellín mostró, me da esta risa, ante los medios, el hincha de Medellín que lanzó una navaja en al final del partido entre el Medellín y Millonarios tras ese último agónico gol de Millonarios con el que Medellín perdió el partido en el Atanasio Girardot. Inserte meme de es que definitivamente agarrándose la coyuntura de la nariz junto con los ojos. Y bueno, el alcalde habla un poco de la importancia que ha tenido las cámaras en el estadio, por eso incluso también le quería yo hacer la pregunta que quedó en el tintero, en el cielo. Porque no se pudo hacer, pero sobre la importancia también de las cámaras en la ciudad para salvar vidas. Pero bueno, el alcalde en este caso habla específicamente sobre lo que ayudó, todo lo que ayudó en la investigación, las cámaras para identificar a esta persona hincha del Deportivo Independiente Medellín que tiró la navaja desde la norte. Yo creo que ahí hay un problema principalmente de la alcaldía de Medellín, y es que en todos los niveles criminales, pues desde, no sé, alguien que asesina hasta un hurto o hasta un delito menor, esta administración ha tratado a cada uno de los criminales como un enemigo personal. Y yo creo que tiene que estar ahí muy claro que alguien que comete una infracción debe ser judicializado con todo lo que ya dice la ley, pero no es un enemigo personal ni del alcalde ni de la ciudadanía. Yo quería decir entonces no hay como que exhibirlo ahí, sino simplemente pues hacer las sanciones que se tienen que hacer y ya, porque si no se empiezan a crear más problemas de convivencia y crear ahí enemigos, como bueno, entonces todos ataquemos a ese hincha del Medellín. Entonces también se empiezan a hacer como llamados al linchamiento, porque en esos descuidos de discurso que tiene a veces la administración, uno no sabe cómo van a ser interpretados en esta cultura paisa a veces tan violenta. Y lo que más feo me parece, además pues de lo que dice Dani, que también es muy importante, es precisamente que salgan a hacer tremendo show cuando ni siquiera se tiene cuál va a ser la sanción que va a haber para este chico. Entonces realmente no hay una noticia, sino que lo que quiere hacer el alcalde es salir a visibilizar a un pelado. Y a decir que es el sheriff de esta ciudad, que a él no se le escapa ni un solo bandido porque es el alcalde estrella de Medellín. Entonces, claro, ahí muestran a un pelado, le muestran la cara a un pelado que cometió un error, que tiene que pagar obviamente judicialmente con eso, pero entonces ya ahí se pueden venir unos problemas de violencia y precisamente implícitamente desde el discurso de la institución. Y ahí el asunto es que de nuevo nos machaca como si fuera un mortero este asunto de la generalización de la opinión de la gente, de los periodistas y de este tipo de cosas que hace el alcalde a la hinchada del Medellín. Quedamos como si somos de este lado los violentos,
los que seguimos retrasados, los que todavía cargamos armas en el estadio, y nadie se fija, por ejemplo, en qué está haciendo el personal de la policía, que está llevando los controles antes de la entrada al estadio, por ejemplo, o qué hace el personal de logística, o en qué consiste, como decía George, estas sanciones que se le van a poner al sindicado según la ley del fútbol, que no es solamente un asunto de que no pueda volver a entrar al estadio, sino que en ciertos casos implica privación de la libertad y sanciones económicas. Escuchemos qué dice Daniel Carvalho, que además de ser concejal de Medellín, pues es el que ha liderado la estrategia de cultura de fútbol, pero primero, George me está aquí recordando que debemos escuchar las palabras del alcalde para este análisis de discurso que nos encanta hacer en este noticiero. Nosotros lo dijimos, una persona o un hecho no va a acabar todo lo que hemos logrado durante estos ya casi 4 años que llevamos 14 clásicos en paz y que hemos tenido un trabajo importante donde resaltamos justamente el comportamiento general, en términos generales, de las barras, de las hinchadas, de los equipos, y es lo que queremos resaltar. Pero cuando hay un hecho tan grave como estos, ahí es donde se pone a prueba la capacidad del Estado y de las administraciones. Y lo que es un problema se convierte en una gran oportunidad. Y es lo que yo quiero dar ese mensaje. Las crisis son oportunidades. Y esa crisis que tuvimos nosotros el sábado, hoy la estamos convirtiendo en una oportunidad para que todos sepan. Cualquier persona que entra al estadio tiene que saber que si se porta mal, se jodió, porque está grabado, porque no hay zonas de tolerancia. Para nosotros se acabaron esas zonas grises desde que llegamos al gobierno. Aquí no es que hay que pensar que si alguien tiró, que no, el que la embarra le va mal, y eso es lo que hemos demostrado nosotros. Ahí está entonces este discurso que niega por absoluto Vaya las segundas oportunidades. las segundas oportunidades y yo lo expresaba también en la pasada entrevista a Santiago Gómez, el de Fico, cuando le preguntaba, bueno, ¿qué garantía le va a dar la administración a los jóvenes que de pronto quieren acercarse a la institucionalidad a pedir ayuda porque han cometido un error, pero ya se sienten lo suficientemente culpables y con la poca confianza de acercarse porque la alcaldía no les ha presentado tampoco un discurso amigable, un discurso que diga, bueno, puedo arreglar este problema así, puedo ser una persona distinta en Medellín? Escuchemos entonces ahora a Daniel Carvalho. El pasado fin de semana del Atanasio, pues aparte del mal partido, el mal resultado del Medellín, presenciamos un incidente realmente vergonzoso con el lanzamiento de una navaja por parte de un hincha a la cancha, a los rivales. Esto contradice todo lo que hemos creado en nuestra ciudad sobre cultura de fútbol, pone en relieve que todavía hay comportamientos muy inadecuados en la cancha. Sin embargo, quiero destacar varias cosas. En primer lugar, que la Resistencia Norte inmediatamente se pronunció señalando que eso no hacía parte de su forma de comportarse, y nos consta porque hemos estado presentes últimamente en varias protestas simbólicas de la Resistencia Norte donde nunca se ha apelado a la violencia. Por otra parte, creo que hace bien la alcaldía en apresurarse a identificar a la persona que hizo esto y aplicarle los castigos del caso. Este ha sido siempre nuestra idea, y es que hay que individualizar. No podemos permitir que por el comportamiento de 1 o 10 personas se vaya al traste todo el trabajo de miles y miles de barristas, de hinchas del común y de funcionarios que hemos logrado establecer una metodología diferente para abordar el fenómeno del fútbol en Medellín. Entonces debemos, insisto, castigar a la persona que se comportó mal y evitar todo tipo de generalizaciones. Esto que dice Carvalho, y también con las palabras de Federico Gutiérrez, nos deja un sinsabor, porque hay muchas personas, entre esas el grupo de personas del que les voy a contar a continuación, que trabajamos por la cultura del fútbol, pero nos hace falta algo, nos hace falta hablarle a alguien que no nos está escuchando, a un sector de la población del barrismo y de los hinchas que falta todavía
establecer un diálogo y estudiar su manera de pensar y su manera de actuar, porque estos hechos violentos todavía siguen sucediendo. ¿Qué necesitamos para empezar a hablarle a esta gente con la que no nos conversamos? Era la pregunta que yo tenía la semana pasada cuando conocí a los chicos de Pueblo Verdolaga, para que mi reportero de Morada Noticias no siga diciendo que soy sesgada. ¿Con qué? Con dar más noticias del Medellín que Nacional. Realmente hubo un proyecto que me enamoró, muchachos. Yo no soy hincha del Nacional y no tengo como ninguna relación con esos. Mentira, es que no. Sí, la verdad sí, porque me invitaron este fin de semana a participar de un proyecto precioso con excombatientes de las FARC en el ETCR de la vereda Llano Grande del municipio de Dabeiba. Viajamos alrededor de 40 personas, varios comunicadores, chicos que hacen cine, que hacen arte, que hacen teatro. Nuestros amigos de Aquí Noticias también estuvieron por allá, con un grupo de una barra organizada del Nacional que se llama Pueblo Verdolaga. Nos fuimos para Dabeiba a llevar un proyecto a los exguerrilleros de las FARC que se llama A la Cancha por Primera Vez. Con lo que empezó este proyecto fue con una jornada este sábado y domingo, con el que se celebró en el ETCR de Dabeiba el Día Internacional de la Paz. ¿Y en qué consistió? Básicamente en llevarles un torneo relámpago a los excombatientes y sus familias para que pudieran disfrutar de espectáculos de fútbol que por lo general no tienen en su territorio, y además de eso otras actividades en torno a la cultura del fútbol, un taller de arte, un taller de teatro, un taller de fotografía, y todos estábamos como por ahí flotando entre el territorio del ETCR compartiendo con los exguerrilleros, donde pudimos escuchar muchísimas historias, pudimos ver un aire diferente de paz y sobre todo rescato mucho la iniciativa de estos chicos del Nacional, que pone a conversar a otros actores en torno al fútbol y que usa el fútbol de excusa como motor de transformación social. Entonces escuchemos qué nos dice Juan Esteban Mosquera, el líder de Pueblo Verdolaga. Bueno, nos motiva que el fútbol es uno de los motores de transformación social más grande que existe. Creemos que tenemos un grupo multidisciplinar muy grande con el que se puede trabajar en diferentes aspectos en el ser humano, y consideramos que esta población en específico es susceptible de trabajar en cualquier tema que nos inventemos, ¿cierto? Nos motiva que hay un montón de sueños, hay un montón de ideales dentro de esta comunidad que vivió ciertos procesos que no se pueden negar, pero que pueden cambiar su historia, ¿cierto? Que pueden hacer que sus hijos crezcan, que sus hijos tengan una visión distinta de país y que se pueda fortalecer ciertos ideales colectivos. Nos motiva a venir acá porque creemos que podemos ser parte de la transformación de nuestro país, porque tenemos mucho por aportar, porque esta gente de este TCR tiene demasiadas capacidades que tenemos que explotar, y aquí hay gente maravillosa que va a lograrlo. Y además nos motiva que vamos a hacer un montón de actividades con las que vamos a generar ciertas afinidades con la población, y que no simplemente va a ser hoy el Día Internacional de la Paz, sino que la idea es que el proceso continúe y que podamos seguir trabajando con ellos. Llevados por el mercado, el arriendo, el pasaje y otras maricaditas varias. En nuestro lunes de economía conversaremos un poco de lo que nos cuesta acceder a un libro. Esto porque durante todo este mes de septiembre tenemos la fiesta del libro comunitaria en la zona nororiental de Medellín, que tuvo lugar, ya ha tenido 3 jornadas en Manrique La Cruz, Manrique La Honda y me falta una, Yorkie. Manrique La Cruz, Manrique La Honda y Carpinelo y Bello Oriente.
Faltará Bello Oriente este 29 de septiembre y mientras estas organizaciones sociales, entre las que están nuestros amigos de Sueños de Papel y Señales de Humo, están apostando a la promoción de lectura en un lugar de la ciudad donde por lo general no permean eventos como la Fiesta del Libro y la Cultura que se hace en la zona de Carabobo Norte. Todavía necesitamos extender mucho más la promoción de lectura y no tal vez desde este punto de vista del discurso oficial al que a veces le hacemos tanta contraposición, porque precisamente en estos espacios de comercio oficial, ¿a cómo está un libro en promedio, Dani? En promedio, en Colombia, un libro vale 40.000 pesos. Lo que diría, pues, como que si uno tiene, no sé, la idea de leerse un libro al mes, que son a veces esos retos que ponen por ahí, pues serían 40.000 pesos mensuales. Y eso es bastante, comparándolo, por ejemplo, con el salario mínimo. Hay varios estudios que empiezan a comparar precios en distintos países y Colombia es uno de los países con libros más caros. Entonces hay extranjeros que dicen que empiezan a comparar la compra de un libro en Colombia con la compra de un libro en su país natal, como por ejemplo Francia, y puede ser 40% o 50% más caro que en su país. Además de eso, los libros tienen IVA. Sí, es una discusión que se dio el año pasado, inclusive porque con la reforma tributaria, pues que muchos estaban a favor que los libros y bueno, otros utensilios estudiantiles y demás no se les colocara IVA. Finalmente quedó con que los libros iban a tener el IVA normal y por ejemplo las armas no. Y el IVA normal es del 19%. Del 19%. Mientras que hay ciertos sectores de la economía colombiana que el IVA es del 8%, como por ejemplo lo tienen algunos restaurantes. Ese es el hipoconsumo, el impuesto del hipoconsumo, que es para alimentos, bebidas, pero los libros tendrían el IVA que es del 19% ya. Yo me acuerdo cuando estaba en 16, que ya era bastante alto y bueno, en poco tiempo ya vamos en 19, eso lo hace bastante costoso. También pensar que bueno, han crecido un poquito más el campo de las editoriales acá en Colombia, lo que hace, yo creo de pronto que se estén abaratando un poquito los libros, no mucho, y que el mercado pues de la compra de libros empiece a crecer, pero de todas maneras todavía tenemos mucha literatura que es importada, importar pues cuesta ya otro valor y bueno, ahí empiezan. Sí, ahí respecto a la importación, por ejemplo, algo que aprendí precisamente en este marco de la fiesta del libro fue que la importación de un libro también tiene unos costos de traducción y que si queremos leer en Colombia autores extranjeros es la editorial colombiana la que debe pagar por su traducción. Uh-huh. Pero si queremos vender literatura colombiana hacia el exterior, debemos ya dar la obra traducida. O sea, estamos en una relación de pérdida en ese sentido también con las grandes editoriales del resto del mundo. Uh-huh. Bueno, ahí una opción empiezan a hacer los ebooks, que hay bastantes gratuitos, pues que uno puede encontrar muchos gratuitos, pero de todas maneras están alrededor de $15, pues comprar algunos para leer digitales. Ahí de forma digital. Sí, es un asunto muy complejo el del acceso a la cultura, por eso en Morada Noticias promovemos el acceso abierto, el copyleft y el contenido que se puede compartir, como este noticiero que esperamos muchos compartidos de parte de ustedes y también con los titulares que mandamos día a día a través del 350-666-8436 para los últimos minutos de este programa Conversación de Arte, Ciudad y Amar. Conversación de Arte, Ciudad y Amar. El pasado viernes pudimos presenciar el lanzamiento de la campaña contra la xenofobia con nuestros aliados editoriales Latina Estéreo y Universo Centro, ahí en el Jardín Latino, en las instalaciones del Poblado de la emisora de Latina Estéreo. Y
contamos con la presencia de muchísimos artistas. Se estrenó un documental, hubo un show musical, pero ese contenido no paró en el evento. Si ustedes se lo perdieron, les traemos un pequeño podcast, bueno, un abrebocas del podcast, más bien de una entrevista que le hicimos a los artistas venezolanos Reddit y Francia, o Didier y Francis, que son dos venezolanos que tocan el 4 y andan construyendo posturas artísticas bien interesantes desde el canto y la composición. Vamos a escuchar un fragmento de este podcast que va a sonar después de este noticiero, 1 hora de la entrevista que hicimos con ellos. Les traemos un apartado de 3 minutos para que se antojen y se queden conectados con las voces de los soñadores morada.co. Mi nombre es Francis Horta, pero artísticamente soy conocida como Francia, desde que tengo 13 años que empecé lo que es la secundaria. Y pues en Venezuela, para invertir en mi música, yo estudié otra carrera que es contaduría pública. Yo me llamo Didier González y artísticamente me conocen como Reddit. Yo me crié en un pueblo que queda a 40 minutos de la ciudad de Caracas, en Guarenas. Y allí desde el 2012, temporada escolar, me crié en un barrio llamado Las Clavellinas, una parroquia, perdón, llamada Las Clavellinas, un barrio llamado San José. Y desde muy pequeño conocí lo que era la cultura urbana. ¿Uno hasta cuándo es anfitrión? Pues hasta que se necesite. Medellín tiene aún el privilegio de ayudar a las hermanas y hermanos de Venezuela. Medellín es la anfitriona. Rompiendo la xenofobia juntos. Actualmente para mí ser de un país es llevar lo mejor que viviste o que aprendiste o que te ofreció ese pedacito de tierra donde Dios te dio la oportunidad de llegar. Porque yo actualmente, esto lo escuché de un poeta, rapero y maestro de la cultura que a mí me inició en la música, llamado Randy Acosta, y es que somos ciudadanos del mundo. Cuando nos damos cuenta que somos ciudadanos del mundo y no de un país, es donde nos damos cuenta que no importa de dónde seas, siempre vas a llevar lo mejor de tu casa. Por eso yo pienso que ser de un país es como ser de tu casa. Lo que tu mamá y tu papá te inculcaron en tu hogar es lo que tú vas a llevar a los otros espacios que recurran. Así es ser de un país. Lo que tu país te enseñó lo vas a llevar, quieras o no quieras, lo vas a llevar contigo a cualquier lado. Para mí, ser de un país me indica que yo soy testimonio. Como soy testimonio, o mejor dicho, soy testigo de algo, testigo de una nación, tengo que obviamente haberme culturizado de lo que es mi país, para poder enseñarlo de la mejor manera a otras personas y que puedan ver que soy un país, mejor dicho. Porque no es que soy el país, yo también soy el país. Ser latinoamericano para mí es ser la distinción entre 5 continentes. Somos la distinción entre todo un planeta. Somos lo que se siente, lo que se palpa, lo que se respira. Cuando se trata de folclore, cuando se trata de costumbres, cuando se trata de historia, siempre hemos sido distintos a otros lados del mundo. Y ser latinoamericano para mí es ser igual a los diferentes. Quiero regresar a los brazos de mi madre. Quiero respirar de nuevo sus aires. Todo será como antes, más temprano que tarde, más temprano que tarde. ¿Tienes algo que decir? Morada Noticias es el espacio para tu radiocolumna. Escríbenos a info@morada.co o al WhatsApp 350-666-8436 con tu propuesta sobre arte, ciudad y amar.
Ahí escuchamos entonces un fragmento de esta entrevista a Didier y Francis, Reidy y Francia, los nombres artísticos de esta pareja que se enamoran en Medellín y que se vinieron caminando desde Venezuela en tiempos distintos, no se conocían, no sabían nada el uno del otro y se conocen en esta tierra. Tenemos que ser anfitriones de nuestros hermanos y hermanas venezolanos porque es lo que nos identifica como paisas, como medellinenses, y es esa fortaleza de la hospitalidad. Los que se quieran quedar escuchando el podcast completo de esa entrevista, de la historia de estos dos, se pueden quedar después de este noticiero a la 1 de la tarde. Lo vamos a poner en vivo por www.morada.co/radio. Este lunes 23 de septiembre, hoy, se realizará la movilización contra la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes entre las 2 y las 4 de la tarde. Quien quiera unirse o también quien quiera evitar los cierres viales, esta movilización comenzará en la Plaza Botero y culminará en la Alpujarra. Y habrá cierres entre la carrera Bolívar y la calle Boyacá para que estén pendientes y tomen rutas alternas, pero también si usted es un activista y le interesa manifestarse contra la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, pueden unirse a esta convocatoria que hacen varias organizaciones sociales con el apoyo de la Personería de Medellín y la Secretaría de Inclusión. Un último saludo en esta emisión de Morada Noticias por el Día de la Visibilización de la Bisexualidad. Hola, yo soy Sebastián Arcos, productor de New Queers on the Block, y en el Día de la Visibilidad Bisexual queremos enviarle un saludo a todas las personas bisexuales que siempre han sido muy invisibilizadas dentro de nuestra población, tanto por la población heterosexual y también la población homosexual. Es un mensaje de decirles que nosotros sí creemos que los bisexuales existan, que no están confundidos y que no tienen que decidirse por ninguno de los dos. Gracias a nuestros amigos de New Queers on the Block por manifestarse también en contra de este día tan importante. Otra cosa de la que hay que hablar de visibilización es que esta es la Semana de la Cultura Sorda en Medellín. Esperamos conseguir conversar con uno de los sordos de la comunidad con el que tengo contacto, ya que estudio lengua de señas, y la invitación es a saludar hoy de la misma manera como saluda un sordo, un hola, con la mano derecha en la frente. Los que nos están viendo a través de Facebook podrán ver cómo es, así es hola en lengua de señas, para que lo practiquen hoy y también manifestemos este acompañamiento a la comunidad sorda de Medellín. Muchas gracias por haber sintonizado este lunes Morada Noticias. Ya concluimos con nuestras entrevistas personalizadas a candidatos y mañana les tendremos un análisis completo de lo que fue nuestro tarot electoral. Muchas gracias por habernos escuchado el día de hoy, este comienzo de semana. Nos seguimos viendo y oyendo el resto de semana con todo lo que tenemos en Morada Noticias, Rutas y Sombras, numerales para una tarea. Con esta experiencia de hoy escucharán una crónica el próximo miércoles. Ahí entonces muy pendientes, y seguramente mañana vamos a tener unos invitados muy especiales. Bueno, ahí está como por confirmar, pero para que se conecten mucho con el Festival de Incinerante, cine joven en la ciudad de Medellín. Gracias a todos y todas por escucharnos. @Moramed en Twitter, Instagram Moramed. Chao. Morada Noticias, una herramienta ciudadana para hablarle al poder y mapear el placer.